Bien, entonces el tema de disparadores o trigger, vamos a entrar en la definición de lo que es un trigger y podemos decir que un trigger es un procedimiento almacenado que está asociada a una tabla y que se ejecuta de manera automática cuando se ejecutan instrucciones que modifican un dato en esa tabla. Entonces, podemos ver que las instrucciones que modifican los datos de una tabla son la instrucción insert, la instrucción delete y la instrucción update. Entonces decimos que un trigger está asociado a una tabla cualquiera, y se ejecuta cada vez que se ejecuta de manera automática cada vez que estas instrucciones son invocadas, insert, delete o update. Se ejecuta el trigger para hacer cualquiera de estas tres operaciones. Después de ejecutar el trigger, nosotros podemos hacer ciertas operaciones que deseamos dentro del trigger, porque es un procedimiento almacenado que tiene que ser programado por el administrador de base de datos o por cualquier programador de base de datos. Los triggers, al igual que como son procedimientos almacenados, se almacenan para cada tabla asociada, por ejemplo, en el SQL Server y en otros motores de base de datos, en el explorador de objetos dentro de la tabla. ¿Ya? Entonces ustedes cuando crean una tabla, pues dentro de la tabla estarán las columnas, las llaves primarias, las restricciones y estará ahí formando parte de la lista de objetos los triggers en una carpeta que se llama trigger, y ahí podemos ir insertando todos los triggers que sean necesarios crear para esa tabla. Porque los triggers, vuelvo a repetir, están asociados a una tabla y se ejecutan de manera automática cuando se invocan a las instrucciones que modifican la base de datos, como son insert, delete o update, o cualquier combinación de ellas. Por lo tanto, cuando se modifica un dato en una tabla que tiene declarado un trigger para esa sentencia, el trigger se dispara. Entonces, cada vez que se ejecute insert, delete o update, el trigger se ejecuta las instrucciones que tiene que han sido programados dentro del trigger. Los triggers pueden llamar, por supuesto, funciones y procedimientos almacenados. Es más, es aconsejable no meter mucha lógica en muchas instrucciones en un trigger, sino que la lógica esté en procedimientos almacenados y funciones, de tal forma que los triggers solo llamen a funciones y procedimientos almacenados previamente definidos. ¿Ya? Entonces, cada vez que ejecuto insert, delete o update, se ejecuta las instrucciones que están dentro del trigger. Al igual que la función y procedimiento almacenado, la sintaxis para crear un trigger en un motor de base de datos no es nada complejo. Solo se tiene que escribir la siguiente sintaxis, donde se crea el trigger, se le da un nombre, ¿ya? On, y se le dice para qué tabla. Solo para una tabla es válido un trigger, o está asociado un trigger a una tabla. Entonces, y entonces después vienen unas instrucciones que dice after, o sea, after después de insert, delete o update, o para insert, delete o update. ¿Ya? As, y aquí vienen las instrucciones. Aquí en la parte donde dice instrucciones es lo que nosotros tenemos que escribirla. ¿Qué va a hacer cuando se borre? ¿Qué va a hacer cuando se actualice? ¿Qué va a hacer cuando se inserte un dato, una fila en una tabla? ¿Qué instrucciones, qué actividades va a hacer este trigger después de que se inserta o en el momento de insertar un dato en una tabla? Entonces, acá lo complejo no es
es muy fácil crear un trigger. El tema es qué va a ir adentro, lo que nos piden que haga un trigger, o lo que necesitamos que un trigger haga, viene en la parte de la instrucción. Vuelvo a repetir, en la parte de instrucciones se puede llamar un procedimiento almacenado o a una función. Así como creamos los triggers, podemos borrar con la instrucción drop trigger y el nombre del trigger que le hemos dado al momento de crear, ¿no? Reglas para crear triggers, o reglas que se deben contemplar al momento de crear triggers. Los disparadores o triggers pueden declarar variables locales, o sea, dentro de un trigger podemos declarar variables locales e invocar a procedimientos almacenados y funciones. Lo que no se puede hacer en un trigger es llamarse directamente. No podemos llamar a un trigger, no podemos decir execute y el trigger. ¿Ya? No reciben ni devuelven parámetros los triggers. ¿Ya? Solo pueden definirse sobre, no se pueden definir sobre tablas temporales o vistas. Y no pueden crear objetos permanentes en la base de datos, es decir, no puedo crear tablas, no puedo crear índices, no puedo crear bases de datos, no puedo crear nada de objetos permanentes en la base de datos. Las operaciones con registro mínimo como select no disparan triggers. No podemos hacer un trigger para un select, solo es para delete, insert y update. Los disparadores, mientras están activos, mientras están en un proceso activo, utilizan dos tablas de manera automática que son creadas de manera automática. Ya esas tablas son denominadas inserted y deleted. Inserted y deleted son dos tablas que se crean automáticamente cada vez que se dispara un trigger. En la tabla inserted se almacena cualquier fila que se vaya a añadir a la tabla. Es decir, al momento de añadir a la tabla, nosotros podemos, mejor dicho, el trigger crea la tabla inserted con la misma estructura de la tabla, es decir, con los mismos campos, con los mismos tipos de datos. Y cada vez que borramos un dato, se crea una tabla delete también con los mismos campos, ¿ya? Y en delete se almacena cualquier fila que se vaya a borrar de la tabla. Y en insert se almacena cualquier fila que se vaya a insertar a la tabla. Por ejemplo, acá, si nosotros hacemos un insert, ¿ya? Entonces, en la tabla de sumi se crea una tabla inserte y en la fila que se insertó en la tabla de sumi es insertada en la tabla insert. Si borro una fila de la tabla de sumi, se hace una copia de esa fila en la tabla delete. Insert y delete, por lo tanto, siempre van a tener una sola fila, la fila que se insertó o la fila que se eliminó. Cuando se hace un update, pues en la tabla delete se pone la fila con el dato anterior y en la tabla inserte se pone la fila con los nuevos datos actualizados. Cada vez que hacemos un update, entonces tenemos el dato anterior en la tabla delete y el nuevo dato en la tabla insert. O sea, aparte de insertar en la tabla asociada al trigger, se crean una copia de seguridad en inserted y deleted respectivamente. Reglas para las tablas insert y delete. Existen reglas para usar estas tablas. Ambas tablas, tanto la tabla insert como la tabla delete, tienen las mismas columnas que la tabla asociada al trigger. Es una copia fiel de la tabla asociada. El trigger puede consultar datos de las dos tablas. Solo el trigger que en ese momento está activado puede consultar datos de las dos tablas, tanto de insert y delete. Otros procesos no pueden consultar datos de las dos tablas. No es posible que otro proceso
puedan consultar datos de la tabla de let o insert. El trigger, si bien es cierto, puede leer los datos de la tabla insert y delete, pero no puede modificar datos en estas dos tablas. Es decir, solo es para guardar una copia y leer de lo que se borró o lo que se insertó. Como podemos hacer varios niveles de anidamiento de trigger, en este caso cada trigger tiene sus propias tablas insert y delete. Eso en el caso de que hiciéramos trigger en varios niveles, ¿ya? O sea, dentro de un trigger aplicar otro disparador. Por lo tanto, la intrusión delete adiciona fila a la tabla delete, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a hacer un borrado de alguna fila, por ejemplo, de la primera fila, se voy a dar delete, entonces le doy delete from de sume donde el letra igual a 1, fíjense que desapareció la fila con la transacción 1, e inmediatamente la borra de la tabla original, ya al hacer esta intrusión, es decir, si hemos creado un trigger para la intrusión de LETE sobre la tabla de sume, cada vez que se ejecuta una intrusión de LETE, borra el dato de la tabla, sin embargo, se guarda una copia en la tabla de LETE. Fíjense, se guarda lo que borró acá, lo inserta en la tabla de LETE. ¿Esto para qué? Esto tiene un propósito. Porque si en algún momento o hay algún problema de inconsistencia o de violación de regla, o simplemente yo quiero saber qué borré, entonces puedo acudir a esta tabla de LETE donde ahí se guarda una copia de backup o de respaldo de esa fila borrada para que pueda ser utilizada para cualquier propósito. Bien. Cuando insertamos un dato y declaramos un trigger para la intrusión insert en una tabla determinada, por ejemplo, tenemos una tabla vacía y le decimos insert into de sume los valores que vamos a hacer, es decir, insertamos una fila en la tabla de sume, inserta en la tabla de sume y también, como verán, inserta en la tabla insert, exactamente una copia idéntica, ¿ya? O sea, graba en la tabla de sume y al mismo tiempo graba en la tabla insert. También el propósito es que si necesito hacer algún cálculo después de insertar una fila en una tabla, si necesito hacer algún cálculo en particular, entonces yo puedo acudir a la tabla inserte para recuperar esos datos y hacer el cálculo que vea conveniente. Como ven, tanto la tabla delete como la tabla inserte siempre tienen la última fila insertada o la última fila borrada. Siempre hay una fila. Y para la intrusión update, pues no hay una tabla updated, sino se utilizan las dos tablas, delete e insert. Entonces, cada vez que se quiere hacer un update, por ejemplo, aquí me piden actualizar el código del producto 2. El producto 1, cámbialo por el producto 2 para la transacción 1. Entonces, este producto 1 será cambiado por 2. Entonces, lo que sucede es que el valor anterior, el código producto 1, estará almacenado en la tabla de delete y el nuevo valor estará insertado en la tabla inserted. Entonces aquí está la fila con los valores antes de actualizar en la tabla de delete y en la tabla insert está la fila con los valores nuevos actualizados. Eso sí se da, si se coloca un trigger con la tabla update. ¿Qué aplicaciones se pueden hacer con triggers? Se pueden hacer modificaciones en cascada sobre tablas relacionadas, es decir, en algunos casos es necesario que cuando borren una tabla X, actualice los datos de la tabla Y, ¿ya? En ese caso es importante aplicar trigger. Deshacer cambios que violen la integridad de los datos también es importante
en esos casos, validar algunas reglas. Los triggers nos permiten validar reglas que violen la integridad de la base de datos. Forzar restricciones que son muy complejas para reglas y restricciones, ¿ya? Mantener datos duplicados, es decir, mantener datos duplicados significa que si yo inserto una tabla, debo insertar en otra tabla. En este caso hay situaciones en que deseo almacenar en una tabla y además hacerme copia en otra tabla por si acaso sucediera algo. Entonces esto nos permite, los triggers son ideal para mantener datos duplicados. Mantener columnas con datos derivados, este también es excelente el uso de trigger para el uso de datos derivados, mantener columnas de datos derivados. Y hacer ajustes de registro, es decir, ajustar registros que son heredados de otras tablas o que provienen de cálculos especiales. Bueno, ¿cuál es la diferencia básica entre procedimiento almacenado versus trigger? La diferencia básica es que los triggers no pueden ser invocados directamente. Al intentar modificar los datos de una tabla para la que se ha definido un disparador, el disparador se ejecuta automáticamente. La gran diferencia entonces es que los triggers no pueden ser invocados, no pueden ser llamados. Ellos se ejecutan de manera automática. Los triggers no reciben y retornan parámetros. Los procedimientos almacenados sí reciben y retornan parámetros. Y los triggers son apropiados para mantener la integridad de la base de datos y no para obtener resultados de consulta. Es decir, el objetivo principal de los triggers es mantener la integridad de la base de datos y no así para hacer cálculos o hacer consultas. Para eso tenemos funciones y procedimientos almacenados. Y bien, acá también es importante recalcar la diferencia entre restricciones y triggers. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde en la parte de color naranja tenemos una tabla de personas que hemos creado y entre otras cosas, mejor dicho, los campos que forman parte de la tabla de personas, el carnet de identidad, nombre, sexo, estado civil, fecha de nacimiento y edad. Hasta ahí son los campos o atributos de esa tabla, de la tabla persona, donde la llave primaria es el carnet de identidad. Bien, acá en esta parte se tiene el sexo y esta es una restricción. Se le puede decir a la base de datos que valide, check significa validar, valide que el atributo sexo solo tenga valores F y M, que es decir, femenino y masculino. Entonces, cada vez que usted el usuario quiera insertar un valor a la tabla de sexo, el motor de base de datos va a validar que solo sea valor F o M. De lo contrario, el dato no podrá ser insertado porque el motor de base de datos lo va a validar. Lo mismo sucede con el estado civil. La intrusión check lo que hace es validar que el estado civil sea casado, soltero, viudo y divorciado, que no existan otros valores que no sean estos. Si yo quisiera insertar asterisco, nulo o cualquier otro valor, pues el motor de base de datos no me va a dejar. Esas son las restricciones, se lo hace con la intrusión check. Sin embargo, existen validaciones que son necesarias hacer en la base de datos y que la intrusión check ya no soporta, especialmente validaciones complejas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la edad, ya tenemos la fecha de nacimiento y quisiéramos calcular la edad, no podemos hacer con check. Ahí tenemos que crear un trigger que cada vez que yo le dé la fecha de nacimiento, el sistema me calcule la edad. Inserto la fecha de nacimiento, inmediatamente el sistema de manera automática que me calcule la edad. Entonces, un trigger, para este caso se podía crear un trigger, cálculo de la edad. Entonces, créate trigger, tu edad de la persona, ¿sobre qué tabla? Sobre la tabla persona. After insert, dice, después de insertar el dato, haga lo siguiente. Va a la tabla inserted y
obtiene el carnet de identidad y la fecha de nacimiento del dato insertado. No olvide que cada vez que inserto un dato, se guarda una copia en la tabla inserted, una fila, y por lo tanto, y como es una sola fila, puedo obtener cuál es el carnet de identidad y la fecha de nacimiento que acabo de insertar, y con estos datos yo calculo la edad con edad y digo, diferencia de año entre hoy día menos la fecha de nacimiento me va a dar tantos años. La fecha de hoy día menos la fecha de nacimiento me va a dar la edad. Y una vez calculada la edad, lo que digo, actualice la edad calculada, donde el carnet de identidad va a ser igual al carnet de identidad que acabo de insertar. Entonces este trigger lo que hace es, cada vez que inserto un dato, una fila a la tabla persona, él se encarga de actualizar, ¿qué cosa? El atributo edad a través de esta última sentencia. Pero para ello yo he hecho unos cálculos previos para poder calcular la edad. Por lo tanto, cada vez que yo inserte en la tabla persona los datos más la fecha de nacimiento, el sistema va a validar estos valores, pero además va a calcular la edad de la persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre restricciones y triggers? Se la tiene acá. Las restricciones se comprueban antes de la ejecución de una instrucción insert update. Se comprueba antes de que entre el dato, esto es validado. Las restricciones se comprueban primero. Si se infringe alguna restricción, el desencadenador no llega a ejecutarse. ¿Qué pasa con los triggers? Los triggers se ejecutan después de la ejecución de una instrucción insert update o delete en la tabla en la que fueron definidos. Los triggers pueden hacer referencia a los atributos de otras tablas. Entonces, eso es lo que acá podemos ver que se tiene entonces esas grandes diferencias entre restricciones y triggers. Los triggers los vamos a usar cuando tengamos que hacer restricciones complejas, restricciones que implican una lógica bastante larga, y las restricciones podemos usar para hacer validaciones simples como las que tenemos al lado izquierdo. Esa es la gran diferencia entre trigger y restricciones. ¿Cuáles son las ventajas entre restricciones y trigger? Las ventajas de las restricciones es que las restricciones son más rápidas que los triggers, se ejecutan de manera más rápida. Las restricciones no requieren codificación adicional, no necesitas programar, es muy fácil de hacer restricciones. Y es mejor para chequear datos antes de ser ingresadas a las bases de datos. ¿Cuáles son las ventajas de usar triggers? Son muy flexibles, es decir, los triggers pueden hacer cualquier cosa que se pueda codificar. Puedo programar cualquier lógica, cualquier restricción, cualquier validación. Y esto, los triggers son mejor para las reglas complejas del negocio, que no se pueden expresar como restricciones referenciales tales como actualizaciones o borrados en cascada o cálculos complejos que se quieran hacer después de insertar un dato, borrar o actualizar. Bueno, acá tenemos que lo vamos a hacer ya en la próxima clase, el laboratorio, usando la base de datos que ya conocemos, que es la base de datos de preventa. Bueno, acá están todos las estructuras de datos, las tablas con sus datos que ya lo conocemos. Y nos piden, como ejemplo, hacer un trigger que actualice el atributo importe total de la tabla preventa. La actualización de este atributo lo debe hacer cada vez que se adiciona una fila en el detalle de la preventa, ¿no? Entonces, que actualice el atributo de importe total de la tabla preventa. La actualización de este atributo lo debe hacer cada vez que se adiciona una fila en el detalle de la preventa. Entonces, acá lo que se hace es crear un trigger que se va a llamar UPD importe total sobre la tabla de ventas, sobre el detalle de la venta, para la instrucción insert.
Y aquí viene toda la lógica, todo lo que viene abajo es la lógica de lo que debe hacer el trigger cada vez que se inserta un dato en la tabla de venta. ¿Qué es lo que se hace? Entonces dice, se lee el número de venta de la última fila insertada en la tabla insert. O sea, después de insertar, yo acudo a la tabla insert y digo, ¿cuál es el número de venta que se acaba de insertar? ¿Dónde va a estar? En la tabla insert. Entonces tomo el número de venta. Y con este número de venta, yo voy a la tabla de venta, sumo los importes de esa venta, en la tabla de venta sume los importes para esa venta y en I-total me duele el importe total de los productos que están en la tabla de venta. Sumo y me hace el I-total. Y actualizo, entonces le digo, actualiza la tabla preventa donde el importe total va a ser igual al que acabo de calcular, donde el número de venta es igual al número de venta insertado en la tabla de venta. Entonces, fíjense que acá es necesario acudir a esta tabla. Es muy importante acudir a la tabla de venta. ¿Ya? Mejor dicho, a la tabla insert. Esta tabla es la que se debe acudir, ¿ya? ¿Para qué? Para obtener el número de venta. Entonces, después de que inserte, aquí se va a guardar lo insertado y con eso obtengo el número de venta. Con este número de venta que tengo acá, se toma de la tabla SUMI, de la tabla de venta, perdón, va y se suma el importe y se asigna a esta variable importe total. Como ya tengo el importe total, puedo ir a actualizar la tabla preventa con este importe para la venta que acabamos de obtener de la tabla insert. Por lo tanto, de esta manera es como se construiría un trigger, ¿ya? Para actualizar el importe total de la tabla de venta a partir de la tabla de venta. Entonces, ¿cómo funciona el trigger? Entonces, nosotros vamos a insertar en la tabla P venta el dato y el importe total pues estará con 0, como lo ven, porque no sabemos qué vamos a insertar. Bueno, luego, después de hacer esto, nuestra tabla P venta, el importe total quedaría con 0. ¿Ya? Inserto. ¿Por qué tiene 0 el importe total? Porque yo no sé qué producto van a insertar más adelante. Por eso se lo pone en 0. Una vez inserte el primer producto, ¿ya? Me dice que el primer producto, esta instrucción inserta en la tabla de venta e inserta 7.5, como verán, 7.5. Después de insertar en la tabla de venta, inserta acá, inmediatamente se ejecuta el trigger que acabamos de escribir, y este trigger, como ha sido declarado para la instrucción insert, este trigger lo que hace es ir, suma este importe y actualiza acá. Eso es lo que hace el trigger para la primera fila. Luego, insertamos la segunda fila, el segundo producto. ¿Y qué va a hacer esto? Va a insertar acá el siguiente valor. Aquí inserta 50 pesos. Y llama al trigger, después de insertar esto, llama al trigger, a este trigger, y este tiene que venir a sumar estos dos valores e actualizarlos. Entonces lo que va a hacer es sumar 7.5 más 50, 57.5. O sea, cada vez que voy insertando datos a la tabla de venta, de manera automática esto se va a ir actualizando. Por eso es que
el trigger se dispara cada vez que inserto en la tabla de venta, él viene y suma lo que tiene. Cada vez que inserto en la tabla de venta, viene y suma y va aumentando. A medida que yo vaya aumentando, esto va a ir también actualizándose en línea. Y si el cálculo es preciso, la suma de esto cada vez es igual al importe total que se tiene en la tabla P20. Acá hay otro ejercicio que dice, elabora un trigger que actualice el atributo importe y descuento de la preventa. La actualización de este atributo lo debe hacer cuando se agregue un producto en el detalle de venta. El descuento se aplica sobre el 10% del importe total de la preventa. Entonces, la solución versión 1 es esta, donde cada vez que inserto en la tabla de venta, ya ahorita calcular el importe total, ahora es el importe de descuento. Entonces, fíjense que igual vengo a la tabla y leo el número de venta insertado en este momento. Vengo y sumo el importe total de esa venta y el descuento será igual al importe total por el 1%, porque me dice que es el 10%. Y por último voy y actualizo aquí el importe perdón, aquí no está mal. El importe de descuento es igual al importe de descuento que acabamos de calcular, al IDES, para ese número de venta. Este sería una solución versión 1. La solución versión 2, ¿ya? Podríamos elaborar una función que se calcule el importe, que es esto de acá. Se calcula, hacer una función que calcule el importe, al hacer una función que calcule el importe descontado, da el número de venta, fíjense. Esta llama al cálculo de importe total, lo multiplica por 0,1, importe de descuento y retorna importe de descuento. Este es lo que hace calcular el importe total. Bien, previamente hago dos funciones, una que calcula el importe total y otra que calcula el importe de descuento. Y bien, ahora hago mi trigger. Fíjense que mi trigger se resume a leer en la tabla insertada y el importe de descuento va a ser igual al cálculo del importe de descuento para esa venta, donde el número de ventas es igual al número de ventas. Fíjense cómo queda de pequeña la lógica del trigger, se resume a dos líneas. Leer la tabla insert y actualizar el importe de descuento. Y toda la demás lógica se encuentra en una función que se llama cálculo de importe de descuento, que recibe como parámetro el número de venta, donde el número de venta sea igual al número de venta que acabamos de leer en la tabla insert. Pero previo a ello he tenido que construir dos funciones, cálculo del importe total y cálculo del importe de descuento, y acá lo único que hago es invocar a esa función. Esa es la forma como deberíamos programar nuestro trigger. Todas las lógicas del negocio, lo que se va a ejecutar en el trigger, debería estar desarrollada en funciones o procedimientos almacenados de tal forma que el trigger queda en 1, 2 o 3 líneas máximo de ejecución de funciones o procedimientos almacenados. Bueno, la práctica vamos a seguir haciendo en varios laboratorios, vamos a hacer más trabajo. Como verán, todo lo que han programado en funciones y procedimientos almacenados, pues vamos a usarlo acá ahora en trigger. Y si no hay alguna función o no hay algún procedimiento almacenado, tenemos que desarrollarlo en los laboratorios cuando sean necesarios. Bien, y eso es